Gracias les doy en el nombre de Jesús por esta gran oportunidad nuevamente de poder estar en su casa de oración. Siempre es grato para mí estar acá y hoy día no es la excepción. Es el día del Señor y me gusta estar acá. Trataremos un tema un poco complicado, no por su contexto bíblico, sino más bien por un tema de que me es extraño que a esta altura todavía sea necesario tratar estos temas. Y lo haré de forma rigurosa. Y esperando que esta palabra llegue de forma correcta a las personas y hermanos que Dios ha determinado que le llegue. Son palabras, toda su palabra nos edifica, toda su palabra nos amonesta, nos enseña, y no debemos de tener una mala actitud ante la palabra del Señor. No somos sabios nosotros, pero su palabra sí, y es perfecta. Y nos ayuda a crecer en conocimiento y a madurar. Estamos viviendo realidades de suma importancia en términos bíblicos. Todas las señales muestran que Cristo está a las puertas. Ya en los tiempos de los apóstoles, nos dice la Biblia, ya estaban en los últimos tiempos. Ahora, más de 2000 años después, todo lo que vemos son las señales que la propia Biblia nos dice. Esta pandemia ha sacado a la luz nuestra realidad. Y esto no tiene que ver con esta congregación, tiene que ver con todas las congregaciones cristianas, evangélicas, que existen. En todas prácticamente pasa lo mismo, en algunas pasaron anteriormente, otras la están pasando y otras las pasarán más adelante, pero todos vivirán situaciones de las que vamos a hablar, que por eso están en su palabra. Hemos podido ver la condición de la membresía. Hemos visto nuestras carencias, nuestros miedos, nuestro compromiso, nuestra responsabilidad, nuestro enfriamiento.
la Biblia nos dice: ¿no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que pronto les haré justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? El texto no se refiere a que los verdaderos hijos de Dios no tendrán fe, porque dice que le están clamando. ¿Quiénes? Sus escogidos. Y él dice que les hará justicia. No obstante, hace una pregunta: ¿hallará fe en la tierra cuando Él venga? Lo que nos dice es que está desapareciendo en la tierra la fe, y lo estamos viendo. Muchos que aparentemente eran cristianos no lo eran en realidad. ¿Qué más nos ha mostrado esta pandemia? Y lo voy a leer. Acerca de esto tenemos mucho que decir, y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. Pero aunque ya debéis ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Oráculo en este texto de Hebreos 5, del 11 al 14, se refiere a la palabra de Dios. ¿Y de qué está hablando? De madurez. Está hablando de madurez. Y esto ha sucedido en todos lados. Por lo tanto, es necesario empezar a abordar alimentos sólidos con extrema premura. Y para que este alimento produzca lo que Dios quiere en nosotros y poder estar preparados como iglesia, como cuerpo de Cristo, debemos estar sanos. Cristo viene a buscar una iglesia santa.
sana. Entonces, abordaré la predicación. Padre amado, Señor, en el nombre de Jesucristo, le pido su ayuda, su compañía. Espíritu Santo, llega donde hay que llegar y bendice donde hay que bendecir. Te pido siempre tu apoyo y tu respaldo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer en el libro de Proverbios, capítulo 6, dos versículos y después leeremos el resto que está dentro de nuestra cita. Y le daremos lectura. Proverbios 6, versículos 16 al 19, pero leeré el 16 y el 19. 6 cosas hay que Dios odia, y 7 son abominación para él. Versículo 19. Un testigo falso que dice mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Gracias, Señor. Qué tremendo lo que dice. Un testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Dios aborrece la calumnia. Es malo. En Romanos 1, 29-30, Pablo enumera como un comportamiento de los que aborrecen a Dios. Y lo voy a leer. Romanos 1, 29-30. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes de los padres. Chismosos está dentro de toda esta lectura que acabo de leer. Y en el libro de Santiago lo llama comportamiento demoníaco. En Santiago 3, 15 y 16, esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica, porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. ¿Qué es calumnia? Calumnia se produce siempre que alguien dice a
algo falso sobre alguien más, intencionalmente o no, dañar la reputación de una persona. Y ocurre, o mejor dicho, cuando ocurre, se convierte en un individuo desalentador y confundidor que a menudo afecta a numerosas personas, muchas personas, debido a su poder tóxico. Es una de las estrategias principales del enemigo para dividir las relaciones, desalentar y hacer fracasar la misión de la iglesia. ¿Entiende la gravedad? Debemos estar en guardia contra este pecado, dice Hebreos 12:1. Las instrucciones de Jesús en Mateos 18, 15 y 17 deben guiarnos en estos casos difíciles. Y Jesús espera que nos comportemos con prudencia, siempre tratando de preservar la reputación de los demás tanto como sea posible. En esta era, la que estamos viviendo, de los medios de comunicación social, vamos a ser lentos para publicar, lentos para hablar. En Santiago 1:19 esto lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Análisis, especulaciones y comentarios sobre información de otra persona o grupo, incluso si se ha hecho público, que podría eventualmente resultar calumniosas, las advertencias bíblicas son graves sobre la difamación. Y todas se aplican todavía. Especialmente para aquellos de nosotros con plataforma. Nos debe hacer temblar. Regularmente somos culpables de uno de los más atroces de los pecados. Para empeorar las cosas, no le consideramos como si fuera pecado. Es el pecado del chisme. Nos reímos de nosotros mismos, y decimos que lo estamos haciendo bastante bien. Después de todo, no estamos viviendo en la perversión sexual, no estamos robando, pasando momentos tranquilos con el Señor, vamos a la iglesia, servimos al cuerpo de Cristo. Sin embargo, nos estamos engañando a nosotros mismos
cuando se trata de los asuntos de la lengua. Dios toma el chisme muy en serio. Dios nos da una lista de 7 cosas que son una abominación para Él. Perdón. Decía nuestro texto: ojos soberbios, lengua mentirosas, manos que derraman sangre inocente, un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Abominación para él. ¿Ha sembrado discordia entre hermanos? Es algo que debemos de preguntarnos. Observe que alguien que siembra discordia entre hermanos se incluye en esta lista. Este es un asunto serio a los ojos de nuestro Dios Santo. Difundir discordia es difundir controversias. Tiene que ver con causar problemas entre personas. El motivo de uno o las intenciones no importan, solo el resultado. Usted no puede pretender difundir intencionalmente contiendas, pero la realidad de la situación es que usted extendió contienda con un chisme. El chisme en sí mismo es el ataque a la credibilidad y el carácter de la otra persona. Por la repetición de la información negativa en relación con ese individuo. ¿Cómo comienza? Usted tiene cierta información que acaba de escuchar acerca de una persona y no puede esperar para decirle a otros acerca de ellos. Tal vez usted no está incluso pensando en cómo quiere humillarle. Sin embargo, eso es exactamente lo que está haciendo. Usted está asesinando su carácter y su credibilidad a los ojos de otra persona. Dios dice que es una abominación. Así que seamos claros, el chisme es definitivamente un pecado. Muchos cristianos son rápidos para condenar. Sin embargo, no son rápidos para condenar los chismes bélicos que escuchan todos los días. Pablo también se refiere a los chismes en el Nuevo Testamento, especialmente en Tito 2:3, en Primera de Timoteo 3:11 y Segunda de Timoteo 3:31. Pablo advierte:
de los chismes maliciosos o diabolos en el idioma griego. Diabolos. Aquellos que difunden rumores maliciosos son un peligro para la comunidad cristiana en su conjunto. Puede que no pensemos en ello en términos comparables con otros pecados, como la fornicación o el adulterio, pero el pecado del chisme es sumamente peligroso para el cuerpo en su conjunto, el cuerpo de Cristo. Nada va a destruir más un grupo de personas como los chismes. A través de él se verá como un regadero de pólvora sin control, destruyendo todo a su paso. La palabra que usa aquí Pablo en estos pasajes es diabolos. Diabolos. Obtenemos la palabra de diablo de esta misma palabra. Significa literalmente calumniar o para acusar falsamente. Cuando los de la iglesia calumnian a otros y participan en chismes, son como el diablo, quien ha sido calumniador desde el principio. Son en efecto nefastos, provocando divisiones en el cuerpo de Cristo. Usted puede ver por qué el apóstol Pablo advierte de esto. Al desconfiar de chismes maliciosos en la iglesia, Dios odia la lengua mentirosa, dice Proverbios 6:17. Otra abominación ante el Señor. La mayoría de los clientes no lucha con la mentira manifiesta o crear algo falso sobre otra persona. El problema para la mayoría viene cuando oyen algo que no han verificado como verdad y luego lo repiten como si ellos fueran o supieran de lo que están hablando. Esto se demuestra de otra manera cuando hablamos a otros acerca de una persona. Pensamos que sabemos lo que está pasando en sus vidas. Muy a menudo o frecuentemente solo llegamos a ver una pequeña parte de la vida de una persona. Hacer juicios sobre una persona y después hablar con otros acerca de esta persona nos pone en el lugar de Dios, quitando a Dios fuera de su trono y colocándonos nosotros. Esto es lo que vemos en Santiago 4, versículos 11 y 12. Hay un dador de la ley y no es usted ni yo. Cuando usted repite algo a otra persona
y lo justifica diciendo a sí mismo, bueno, es verdad, no importa si es la verdad o no, no lo repita a otros. Si se da cuenta o no, usted está fomentando la lucha entre hermanos. Fomentando la lucha entre hermanos. A menudo surge de esta manera. Alguien se acerca a usted y le dice de otro, puedes orar por esto y esto. Ellos están luchando con X pecado. Me contó que está pasando por esto. Esto no es más que un chisme santificado, porque estamos chismeando lo que otro me dijo para que oremos, pero está chismeando porque le confesaron a usted y usted faltó a esa confesión. La clave aquí es que todavía es chisme. Ore por la persona que está pasando por pecado, pero no traicione confidencias. Si alguien le ha dicho un chisme, dígale lo que está haciendo es pecado y debe detenerse. El reto para cada uno de nosotros, cuando nos enfrentamos con el chisme, es ser el enlace que termina con la cadena del chisme. Hasta aquí llega, no repito nada y le digo que es pecado. Al hablar acerca de otra persona, usted está humillándola y enalteciéndose usted mismo. Sus chismes vienen de una posición de arrogancia, orgullo y no de amor. Si realmente pensamos sobre nosotros mismos bíblicamente, la comprensión de las profundidades de nuestro propio pecado ante Dios, no seríamos tan rápidos para hablar de los pecados y falta de los demás. ¿O me equivoco? Cuando usted se gloría en los pecados de los demás y los repite, usted está básicamente diciendo que nunca lo haría. ¡Qué arrogancia eso! El apóstol condena al arrogante en Santiago 4:7. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. La respuesta de Santiago a la arrogancia es: humillaos a la presencia del Señor y Él os exaltará. Santiago 4:10. La humildad es la comprensión de que Dios es grande y usted no lo es. En contraste, el amor bíblico cree lo mejor de la gente. El amor bíblico cree
lo mejor de la gente. Vea el contraste en Corintios 13:7. Primera de Corintios 13:7. El hecho de que usted oye algo malo de una persona no significa que sea cierto. No lo repita. Vaya a la persona usted mismo. Si no puede decir algo bueno de alguien, entonces no diga nada en absoluto. Efesios 4:29. Nada en absoluto. Domestique su lengua. El dominio propio es fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 al 25. Un creyente que crece en madurez tendrá estas cualidades cada vez más en su vida. Si usted es un verdadero creyente, entonces usted puede resistir los pecados de la lengua y practicar el dominio propio. Cuidado con quien andas. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Primera de Corintios 15:33. Creyentes inmaduros necesitan corrección e instrucción, no un participante dispuesto a los chismes. Niéguese a escuchar y participar en chismes de cualquier tipo. Con el fin de sanar nuestras congregaciones y hacer frente a los chismes, debemos reconocer en primer lugar que es un pecado ante el Señor y grave. Es un asunto serio, uno que no puede ser pasado por alto o ignorado. Dios lo ve como grave y nosotros debemos verlo también. Para concluir, Cristo, cuando nos llama, el renacimiento es instantáneo. La justificación es instantánea. La regeneración es instantánea. El perdón es instantáneo. La reconciliación es instantánea. La imputación es instantánea. La santificación es un proceso que dura toda la vida. Que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga y guarde sus vidas. Amén y amén. Gracias.